Bien, podemos iniciar, doctor. Ok. Buenas tardes. Una vez más agradeciendo al Colegio de Ingenieros de Piura por el evento realizarse el día de hoy. Bueno, el grupo Temis Abogados SAC va a presentar el seminario de la conciliación extrajudicial, las materias conciliables y los procedimientos conciliatorios. ¿Ok? Y bueno, me presento, yo soy el doctor Roberto Richard Salas Ortiz, gerente general del grupo Temis. Bueno, ya hemos estado llevando un ciclo de seminarios en lo que va estas últimas semanas. Y bueno, continuamos el día de hoy. Vamos entonces a hacer inicialmente un pequeño, un pequeño preámbulo. Bueno, vamos a tocar lo que es la conciliación, la definición y el marco legal. También vamos a hablar sobre las materias conciliables, particularidades y de las pretensiones que tienen en este caso las partes y documentos de prueba. Y asimismo, sobre los procedimientos conciliatorios, algunos problemas y algunos consejos legales sobre la conciliación. Bueno, vamos a iniciar entonces, para algunos de repente puede ser un tema nuevo, para otros no. Bueno, la conciliación en sí, bueno, es una forma de resolver los conflictos, ¿no? La conciliación existe, ¿no? A través de la historia, bueno, después se ha hecho como una herramienta de resolución de conflictos, pero conciliar básicamente es, pues, ¿no? Llegar a un entendimiento entre las partes sobre un conflicto de intereses. Entonces, la conciliación nos va, pues, a llevar a trabajar mejor, ¿no? Ya que en lo que va en nuestra vida tenemos diferentes facetas, ¿no? Tenemos facetas en lo que es el índole familiar, ¿no? Es la que tiene que ver, por ejemplo, con las relaciones afectivas de los miembros de la familia, ¿no? La pareja, ¿no? Y las tareas domésticas, ¿no? Indudablemente, pues, aparentemente son cosas cotidianas, pero muchas veces pueden conllevar a muchos problemas muy grandes, ¿no? Que puede ser este caso un divorcio, una separación, ¿no? Una tenencia de los menores, un régimen de visita, o también en este caso lo que es liquidación de bienes, ¿ok? Bueno, y otra faceta, pues, es lo que es la índole personal, ¿no? La persona, pues, se va a desarrollar en lo que va su vida personal, profesional, va a desarrollarse con diferentes personas, diferentes empresas, ¿no? En lo laboral, en lo personal, y esto es lo que tiene que ver, pues, con el desarrollo personal de la persona, ¿no? No solamente en el tema laboral, empresarial, sino también, pues, inclusive en temas, pues, de repente particulares que no tienen que ver con una relación comercial. Y bueno, también la vida laboral, ¿no? Es lo que, pues, lo relacionamos todos, pues, en lo que es el ámbito del trabajo, ¿no? Con la empresa a la cual trabajamos, o de repente nos podemos ser nosotros dueños o gerentes o accionistas de una empresa, o también de repente podemos brindar algún tipo de servicio, ¿no? Profesional o un servicio técnico a una empresa o un cliente. Entonces, en todas estas facetas, nosotros vamos a tener de repente algún tipo de conflicto, probablemente que pueda ser este caso complicado para muchos, ¿no? Resolverlos, ya que las partes van a buscar, pues obviamente, tener la mejor alternativa de solución para cada uno, ¿no? Cada uno tiene, pues, sus intereses particulares y de esa manera, pues, obviamente puede resultar hasta difícil poder llegar a un acuerdo en que ambas partes puedan, satisfacer sus necesidades y sus intereses. Entonces, es importante, ¿no? Llegar a una conciliación, un acuerdo, porque de esa manera podemos nosotros evitar muchas dificultades, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de conciliación antes de entrar a la parte legal, ¿no? Y la parte ya en sí frontal del seminario. Hablar de conciliación, como hemos dicho, puede ser en diferentes facetas, tanto en la vida laboral y la vida familiar, porque conciliar nos va a producir impactos positivos. Conciliar es una terminología muy positiva para nosotros, ¿no? Cuando escuchamos ese término, vamos a conciliar, ¿no? O en un conflicto, cuando escuchamos en las noticias, el gobierno, ¿no? O cualquier tipo de situación que nosotros escuchamos, es un término positivo, definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque va a buscar una solución, ¿ya? Para las personas, para las empresas y para la sociedad en sí. En las empresas es necesario una correcta política de comunicación interna, ¿no? La política y la comunicación interna, sobre todo en los empleados, ¿no? No solo entre los empleados, hacia las políticas de clientes y también los proveedores, debe difundirse, porque de esa manera la comunicación va a promover la cultura conciliadora, porque comunicándome
voy a saber yo en este caso cuáles van a ser las pautas para establecer un procedimiento o para establecer un proceso, ¿no? Que puede evitar cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de repente de inconveniente que pueda haber pues en una relación laboral o comercial. De esa manera, ¿no? Las personas van a poder, ¿no? Tener en claro cuáles son las pautas para evitarse algún malentendido. En cuanto a la alta dirección, debe asumir siempre, siempre una actitud y un compromiso siendo sensible ante las necesidades de los demás, o sea, de la plantilla o de los trabajadores, ¿no? O sea, la actitud que debe ser siempre de escuchar, ¿no? Poner en este caso, ¿no? Las políticas laborales bien claras, pero a la vez también entender las necesidades, ¿no? En este caso del personal, porque obviamente que estando en un ambiente adecuado, ¿no? Que esté íntegro, ¿no? Sobre todo, obviamente, para el trabajador y para la empresa va a tener resultados mucho más positivos y más productivos. ¿Ya? Entonces también hay que ser creativos a la hora de implementar políticas de conciliación en una empresa y también estudiar las características que tiene la plantilla, en este caso los empleados, reflejando siempre las necesidades que tienen los empleados, pero los empleados, pero en relación también a los objetivos que tiene la empresa, ¿no? Y de esa manera se va a poder asignar los recursos más adecuados. Entonces, ¿por qué debemos conciliar, no? ¿Por qué es importante conciliar? Como hemos indicado, la conciliación puede ser no solamente en la vida familiar, sino también en la vida laboral. ¿Ya? En la vida laboral va a ser una herramienta que va a implementar y garantizar la excelencia en una organización de trabajo, ¿no? Porque si conciliamos, siempre vamos este caso, a finalizar, ¿no? Ambas partes con un acuerdo satisfactorio, ¿no? Ambas partes van a estar de acuerdo, satisfactorio, y obviamente el conflicto va a desaparecer, ¿no? Después de conciliar, el conflicto desaparece porque ambos van a lograr un entendimiento y van a, pues, obviamente, buscar, pues, obviamente, la mejora, ¿no? De este caso del procedimiento o de esa relación, ya sea una relación afectiva, una relación laboral, comercial, ¿no? O una solución a un conflicto, ¿ya? Por eso que indicamos que es una herramienta que esta implementación va a garantizar la excelencia en una organización de trabajo, no solo también el trabajo en la familia o en la empresa, y de una manera cuidando, ¿no? Los activos de la empresa, ¿no? Los activos y los recursos de la empresa, en el caso de una relación comercial laboral, y en cuanto a la familia, también obviamente la parte afectiva, ¿no? La familia, pues, en este caso se fortalezca, ¿no? En esos vínculos, ya que en este caso los conflictos van a haber definitivamente, ¿no? Van a haber muchos conflictos, pero pueden llegarse, pues, obviamente a una solución más razonable y equitativa para las partes. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a hablar también de un planteamiento diferente, ¿no? Una plantilla que se abrirá a los cambios y siempre marcando el diálogo, ¿no? Siempre buscando necesidades entre las partes, si es una empresa, ¿no? Con los trabajadores, si es la familia, las partes involucradas, ¿no? Y en cuanto a la empresa, la conciliación va a aumentar la productividad y a la vez va a mejorar la satisfacción personal. ¿Por qué? Porque en este caso, prevalecer la cultura conciliadora, ¿no? Sobre todo en la empresa, y el ambiente va a ser mucho más adecuado para que las personas hagan sus labores con total tranquilidad y con tal armonía. ¿Por qué debemos conciliar? ¿Ya? Vamos a ver algunos beneficios que nos puede brindar la conciliación, ¿no? Como métodos de solución de conflictos, por ejemplo, para las empresas. Para las empresas definitivamente va a mejorar el clima laboral en todo aspecto, ¿no? En la comunicación, el trato y también en la productividad. ¿Ok? También en este caso mejora también la gestión de los recursos, mejora la gestión de los recursos humanos. ¿Por qué? Porque así los trabajadores van a poder, en este caso, mantener una mejor productividad, ya que van a sentirse apoyados y van a estar en un ambiente, como indicamos, adecuado. Van a poder de una manera u otra mantener, en este caso, su ánimo, ¿no? Su fortaleza laboral, ¿no? Siempre va de manera positiva. Va a disminuir los conflictos laborales, ¿no? Definitivamente, ¿no? Con una cultura conciliadora, los conflictos laborales van a ser mínimos, mínimos porque siempre va a llevarse a un acuerdo buscando siempre la paz social entre las partes. Se va a aumentar, ¿no? El aumento de la retención del talento, ¿no? El talento pues va, obviamente, a un buen clima laboral, hay una mejor motivación para los trabajadores para que puedan, obviamente, realizar sus actividades de manera, pues, ¿no? Asertiva.
los trabajadores van a cumplir un mayor compromiso hacia la empresa, porque no entienden que la empresa siempre va a velar por sus necesidades, ¿no? Aumento también de la fidelidad y estabilidad en los trabajadores, ¿no? O sea, se van a sentir identificados con la empresa, van a sentirse también estables y de una manera, pues obviamente ese ambiente va a ser, pues, ¿no? Definitivamente positivo. Y también, pues, ¿no? Va a disminuir el índice del ausentismo, o sea, las personas van a, pues, ¿no? Obviamente faltar menos al trabajo, ¿no? Sabiendo este caso que van a estar motivados y bien remunerados de una manera u otra, pues obviamente porque ya los conflictos están totalmente solucionados. En cuanto a las personas, igualmente vamos a tener una mejora en la autoestima de la persona y la calidad de la vida, porque vivir siempre con una sensación de que tenemos problemas por solucionar, de repente problemas que van a la etapa judicial, o problemas que están pues obviamente pendientes. Eso de una manera disminuye también a la persona, ¿no? La calidad un poco de vida, la autoestima, ¿no? Se va en este caso a sentir un poco estresado, deprimido, ¿no? De un mal carácter, ¿no? Entonces, siempre buscar una solución a través de la conciliación, pues agota toda esta etapa pues de estrés, ¿no? Y depresión y tensiones que puede llevar a un proceso largo en la etapa judicial. Disminución del estrés, lo que indicaba también definitivamente aumento del rendimiento laboral, porque va en este caso a estar enfocado a sus objetivos, no a sus problemas. Aumento del tiempo para compartir con la familia, definitivamente va a estar más liberado, más una persona pues que va a poder, en este caso, tener un mejor entusiasmo, ¿no? Para compartir con la familia, estar preocupándose de los problemas, ¿no? Sin resolver. Igualmente, ¿no? El aumento del tiempo para enriquecimiento personal, va a poder usarlo pues para algunas actividades personales, laborales, estudios, de deporte, de este caso de recreación, que le va a poder permitir tener un tiempo para el descanso también, ¿no? Y para poder, en este caso, realizar pues actividades, ¿no? De ocio o como puede ser en este caso de recreación, ¿no? Mayor motivación y tranquilidad laboral. Entonces, la conciliación nos da aspectos positivos, ¿no? Positivos definitivamente para todo el mundo, ¿no? Y para la sociedad definitivamente también va a aumentar la calidad de vida de la ciudadanía, ¿no? A menor conflicto las personas van a estar con un mejor ánimo. Favorece también el modelo de una buena organización en la sociedad, favorece el aumento demográfico, desarrollo social, incremento de una ciudadanía equilibrada y responsable que va a contribuir siempre a una cultura de paz, una cultura de conciliación. Las personas vivimos, bueno, siempre un poco estresadas, apuradas con nuestros quehaceres, ¿no? Y siempre que algo sale mal, alguien tenemos que, ¿no? Alguien va a ser el culpable, ¿no? Cuando se puede de una manera u otra trabajar en equipo y buscar una armonía, ¿no? Entonces, de esta manera, bueno, son algunos puntos que nos dice, ¿no? La teoría sobre la conciliación y obviamente, pues, que podemos nosotros definitivamente estar de acuerdo con la mayoría de estos puntos, porque evitando los conflictos vamos a tener, pues, una mejor calidad de vida y vamos a tener una mejora también personal, ¿no? Y eso se va a reflejar ¿en qué? En nuestra familia, se va a reflejar en nuestro trabajo, se va a reflejar en nuestra empresa y definitivamente en la sociedad. Bueno, entonces ya haciendo el preámbulo, ¿no? Como sabemos, los seminarios son etapas muy cortas, pero también nosotros tenemos diplomados, cursos de estos temas que podemos explayarnos mucho más, pero estamos tocando de repente la parte más frontal, ¿no? Más importante. Ahora vamos nosotros a ver ya lo que nos indica la teoría y la ley en cuanto a la conciliación extrajudicial. ¿Qué nos dice la definición legal de conciliación extrajudicial? En este caso, la ley de conciliación, en su artículo quinto, nos indica que la conciliación es una institución que se constituye como un mecanismo alternativo para la resolución de conflictos, ¿no? O sea, hemos indicado anteriormente que puede ser una herramienta, ¿no? Es un mecanismo utilizado ¿para qué? Para solucionar cualquier conflicto de intereses, ya sea entre dos o más personas o inclusive entre el Estado, ¿no? Y el particular. ¿Ya? Entonces estos conflictos pueden darse de mucha índole, ¿ya? Por el cual las partes van a acudir ¿a dónde? Ante un centro de conciliación extrajudicial, ¿ya? Un centro de conciliación extrajudicial que es un centro autorizado por el Ministerio de Justicia para realizar justamente esta resolución de conflictos a través de una conciliación, ¿no? Para eso, pues, hay un conciliador que está debidamente acreditado por el Ministerio de Justicia y que va a buscarse una solución de manera consensual al conflicto. ¿Por qué una manera consensual? Porque esta conciliación debe ser
definitivamente con acuerdo ambas partes. Ambas partes van a firmar y van a declarar que están de acuerdo con la solución que ellos mismos se le están planteando, ¿no? Entonces el conciliador lo que va a buscar son fórmulas de una manera u otra que puedan buscar un equilibrio para que las partes puedan solucionar, ¿no? Ese conflicto ¿no? que los lleva pues a ir a un centro de conciliación para evitar qué cosa, para evitar que ese proceso se vaya a la etapa judicial, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere solucionar su conflicto, ¿no? Definitivamente, ¿no? Pero obviamente está también en que pueda satisfacer la necesidad o la solución del problema en cual, ¿no? Están, pues, ¿no? En las partes. ¿Ya? Entonces vamos a seguir qué nos dice el artículo 6 de la ley de conciliación. Esto nos lleva un poco a hablar de la obligatoriedad de la conciliación extrajudicial. ¿Ya? Actualmente, ¿ya? Y en ciertas pretensiones, la conciliación extrajudicial es un requisito de procedibilidad, ¿ya? Procedibilidad, o sea, es un requisito necesario para algunos procedimientos judiciales, ¿ya? El artículo 6 de esta ley de conciliación señala que si la parte demandante, o sea, la parte que está, en este caso, solicitando que, ¿no? En este caso al juzgado, que de una manera u otra, pues se defienda su derecho, ¿no? O sea, hace una demanda, ¿ya? En este caso, em, previamente no ha solicitado ni acude a un procedimiento conciliatorio, el juez al momento de calificar la demanda la puede declarar improcedente, ¿ya? Improcedente por manifestar interés para obrar. ¿Y por qué sería? Porque no, definitivamente una persona pues puede hacer una demanda porque tiene todo el derecho y la tutela jurisdiccional que el Estado le debe brindar a todas las personas para que puedan ser atendidas, ¿no? A través, ¿no? del sistema judicial. Pero esta ley justamente se crea para evitar que hayan demandas innecesarias que se pueden solucionar en la vía, pues, ¿no? De la conciliación o en la vía, pues, obviamente, de una negociación. Entonces, hay muchas personas que de repente por tema bueno, puede ser muchos motivos, pues, motivos de no querer, no de repente cursar palabras o no querer buscar una solución, ¿no? Dialogando con, ¿no? con la parte contraria, directamente hace la demanda, ¿no? Entonces, para esto justamente lo que crea, pues, este problema en el sistema judicial, ¿no? La carga procesal, ¿no? La tan mencionada carga procesal en todos los juzgados que hace que retrasen, pues, justamente todos los procesos y hay procesos que definitivamente pueden ser un poco más importantes por este caso, por la materia, ¿no? O este caso, por sí, este caso, la urgencia, por ejemplo, un proceso de alimentos, ¿no? Un proceso de repente de alimentos, un proceso de violencia, hay otros procesos que pueden ser de repente importantes, pero de repente que pueden haberse solucionado llegando a un centro de conciliación. Entonces ahí apunta justamente esta ley de conciliación, ¿no? En este caso los procesos tienen que en este caso ser algunos, ¿no? Deben pasar un proceso conciliatorio. Por ejemplo, los que están exentos de que llegue a un proceso conciliatorio, por ejemplo, son los procesos de alimentos, ¿no? Esos no están condicionados a un proceso de conciliación, pero siempre, obviamente, se sugiere solucionarlo, ¿no? En un buen entendimiento, ¿no? Ya que los alimentos pueden conllevar también a la par lo que es régimen de visita y la tenencia, ¿no? Porque llevarlo a un proceso judicial, en el caso de estos tres intereses, se tendría que llevar en tres procesos diferentes, en tres juicios diferentes. Y eso también sería, pues obviamente, aparte de costoso, por más que el Estado te dé algún tipo de apoyo en los abogados de oficio, por el tiempo, pero también es costoso para el Estado, cuando se puede solucionar, ¿no? En un centro de conciliación. Pero, sin embargo, no es obligatorio que acudan a un centro de conciliación en el caso de alimentos, ¿no? ¿Ya? Otros procesos como por ejemplo procesos de desalojo, procesos de deuda, ¿no? De obligación de dar suma de dinero, ¿no? Procesos, puede ser este caso de un acto jurídico, ¿no? De nulidad de un acto jurídico. Entonces hay procesos que son de temas ya más que todos de bienes, ¿no? De bienes, ¿no? O algunas pretensiones económicas se pueden solucionar a través de una conciliación extrajudicial. ¿Ya? Entonces, un poco que esto nos indica el artículo 6, ¿no? La obligatoriedad, ¿no? Para unos procedimientos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y beneficios que nos brinda la conciliación extrajudicial? ¿No? Como el nombre dice, va a ser fuera del juzgado, ¿no? O sea, fuera del juzgado se realizan estos procedimientos. Primero, que va a ser un proceso rápido y económico. Generalmente los procesos de conciliación, dependiendo de a qué centro de conciliación vayas, porque hay centros de conciliaciones públicos del Estado a través del Ministerio de Justicia, a través de las demunas, ¿no? De las municipalidades, hay centros de conciliación que son públicos y que son gratuitos,
¿ya? Y de esta manera, obviamente no le va a generar un costo a las partes y puede solucionarse, ¿no? Dentro de los 5 o 7 días, pues, ¿no? Una vez que la persona ha indicado la solicitud para conciliar, se va a invitar a las partes a conciliar y si hay pues una buena predisposición de las partes a acercarse y buscar una solución, se soluciona inmediatamente. Entonces es mucho más rápido que un proceso judicial, ¿no? Igualmente, se va a evitar iniciar procesos judiciales a través de la conciliación. ¿Por qué? Porque si yo hago una conciliación y llego a un acuerdo, se va a firmar un acta de conciliación y este acta de conciliación tiene el mismo valor legal que una sentencia, ¿ya? Tiene el valor legal de una sentencia, el acta de conciliación. El incumplimiento del acta de conciliación me va a conllevar, ¿no? A que yo pueda hacer un proceso judicial, pero ya no desde el inicio, sino simplemente voy a ejecutar el acuerdo conciliatorio. O sea, el juez simplemente recibe el acta de conciliación y lo que hace ejecuta el incumplimiento. Ya no va a mediar las partes a que vuelvan a conciliar, porque ya está en el acta de conciliación los acuerdos. Entonces, por incumplimiento sí se puede, en este caso, hacer el juicio. Pero por lo general, las partes deben cumplir los acuerdos ¿no? que se dan en el acta de conciliación para evitar un juicio. No es necesario patrocinio del abogado en un centro de conciliación. No es necesario, no es obligatorio. Bueno, necesario sí, definitivamente, porque las partes, pues obviamente van a necesitar un consejo en ese momento, ¿no? De este caso, algunas implicancias legales que puedan tener algún tipo de acuerdo, pero no es obligatorio, ¿no? Las partes pueden acudir a un centro de conciliación sin necesidad de un abogado. ¿Ya? El acuerdo final se establece mediante un acta que le indicaba, es el acta de conciliación el mismo que tiene valor de una sentencia judicial. Es como si fuera una cosa juzgada, ¿no? Es una cosa juzgada el acta de conciliación, porque las partes han decretado su manifestación y su acuerdo y lo han firmado ante una autoridad, porque el conciliador es una autoridad que está representando, ¿no? Al Ministerio de Justicia, por eso está acreditado. ¿Pero para qué? Para simplemente, para poder firmar esa acta, ¿no? Ante esa acta él es la autoridad, ¿no? O sea, no se va a desvirtuar o descalificar la actuación del conciliador si está acreditado por el Ministerio de Justicia. ¿Ya? Entonces, también es confidencial y reservada porque no es público, ¿no? Esto no se va a divulgar ante las partes, ¿no? No es una audiencia que van a participar, inclusive, ¿no? Si yo voy o alguien va con, ¿no? Las partes con su hermano, con su amigo, con su compadre o va con su, como dicen, con un grupo de personas, no es una audiencia pública, ¿no? Es una audiencia entre las partes, es reservada, ¿no? Solamente participan las partes, ¿no? Y si van con un abogado, bueno, pueden ir a asistir a un abogado. Entonces, vamos a ver también los principios de la conciliación que está en el artículo 2 de la ley 26.872 de la ley de conciliación. ¿Ya? Justamente estos principios parten a lo que la conciliación debe ser, ¿no? Cómo debe funcionar, a dónde está dirigido, ¿no? Y obviamente buscando siempre la paz social. Eso es lo principalmente que busca la conciliación, ¿no? De acuerdo a lo que vimos en el preámbulo. El primer principio es la equidad, ¿no? Debe ser equitativo para las partes, ¿no? La conciliación lo que busca justamente es un entendimiento entre las partes, ¿no? Que concilien y pongan de acuerdo para llegar a un buen puerto. La veracidad, ¿no? La información que brindan en este caso las personas a través de la conciliación se considera una información veraz, verdadera. Y también, ¿no? La buena fe entre las partes, ¿no? Se entiende que las partes van a abordar todos los puntos dentro de la conciliación, pero basándose en la buena fe, ¿no? O sea, buscando siempre la buena fe, ¿no? Para buscar un buen acuerdo. ¿Ya? La confidencialidad, ¿no? Quiere decir en este caso que todo lo relacionado, como indicábamos, a la reserva, ¿no? De la información que se toque pues en estos actos conciliatorios son totalmente confidenciales, ¿no? Incluso puede ser parte de vida personal, familiar, entonces no se puede divulgar ni el conciliador ni la documentación, es confidencial. Imparcialidad, bueno, como indicaba, porque básicamente el conciliador en el centro de conciliación no hace la misma labor que un juez, no es un juez definitivamente, ¿no? El juez, a diferencia, el juez sí debe decretar y tomar decisiones, ¿no? Basándose, ¿no? en las leyes, ¿no? Impartiendo lo que indican las leyes, ¿no? Administra, ¿no? Lo que es la justicia a través de las leyes. En cambio, el conciliador, este caso va a ser imparcial, porque bueno, en este caso tiene que escuchar a las partes y él no es el que decide, ¿no? Va este caso a llevar o moderar esta reunión de conciliación
y que las partes lleguen a un acuerdo, ¿no? Y por eso es imparcial, ¿no? Porque no va, caso, a inclinarse a alguna de las partes, porque él lo que busca simplemente es que se pongan de acuerdo, ¿no? Entonces va a moderar esa conciliación. Es neutral también de la misma manera, ¿no? Porque tiene que estar, pues, ¿no? Obviamente buscando la neutralidad entre ambas partes, que ellos mismos busquen una solución. Y esto tiene un principio de legalidad porque está reconocido, por eso indicamos que tiene el mismo carácter como si fuera una sentencia judicial. ¿Ya? Otro principio es la celeridad. Como hemos dicho, pues es rápido, ¿no? Después, en 5 días o hasta menos puede resolverse este conflicto, dependiendo obviamente de las citaciones que tenga, ¿no? En el centro de conciliación público o privado, para que las partes acudan a una audiencia de conciliación. ¿Ya? Y es económica porque en un solo acto se culmina toda esta conciliación, ¿no? Y si van a un centro, este caso del Estado gratuito, por más que haya bastantes personas que busquen eso, igualmente los van a atender, ¿ok? Entonces estos principios de conciliación se van a basar siempre en buscar siempre el mejor acuerdo entre las partes. Bueno, vamos a hablar un poco del marco legal de la conciliación extrajudicial, ¿no? En este caso, el marco jurídico que respalda a la conciliación extrajudicial. Tenemos la ley 26.872, que es la ley de conciliación extrajudicial, que fue modificada por el decreto legislativo 1070. La ley 29.876, que modifica el artículo 9 de la ley de conciliación, tiene su reglamento, ¿no? La ley de conciliación extrajudicial a través del decreto supremo 014-2008-JUS. El decreto supremo número 006-2010-JUS, que es el decreto que modifica el reglamento de la ley de conciliación, y la resolución ministerial 0235-2019-JUS, mediante la cual se aprueban los modelos formatos de tipo de actas para utilización en el centro de conciliación. O sea, el Ministerio de Justicia, a través de esta última resolución ministerial del 2019, ya aprueba modelos de actas, o sea, que los centros de conciliación van a usar estos modelos que son, en este caso, propuestos, ¿no? O aprobados por el Ministerio de Justicia para que obviamente haya una estandarización entre los centros de conciliación, ¿no? Entonces, de esta manera, el marco legal pues está respaldando toda esta institución del centro de conciliación a través ¿no? de la conciliación extrajudicial, ¿no? Y otras resoluciones directorales, la 069 y 794, que aprueban justamente las directivas de lineamientos para la correcta prestación de servicios de conciliación extrajudicial. Y el último, la resolución directoral 794-2017, JUS, precedente administrativo de observancia obligatoria sobre la responsabilidad del conciliador en la calificación de reconvención. Entonces, aquí hay unos aspectos también. Obviamente, los conciliadores tienen algún tipo de responsabilidad en algunas acciones que podría darse de repente inadecuadas, ¿no? O sea, podría haber algún tipo de situación inadecuada, pero por lo general, pues obviamente, como indicamos, el conciliador no es un juez, ¿no? Él no decide, debe pues buscar el entendimiento de las partes, ¿no? Vamos entonces a hablar un poco de las materias conciliables, ¿ya? ¿Qué cosa puedo conciliar en la conciliación, ¿no? Como vemos en la imagen, ¿no? Esa es la imagen ideal, ¿no? De una sesión de conciliador donde las partes finalmente van a, pues, ¿no? Estrechar las manos, ¿no? Llegando a un acuerdo final, ¿no? De esa manera, pues, obviamente se evita, pues, tantos, ¿no? Litigios, ¿no? O algunos problemas judiciales, ¿no? Y unas largas sesiones, pues, obviamente, en los juzgados. Entonces, las materias conciliables van a ser primero en lo que es la materia civil. ¿Ya? Materias conciliables tenemos en materia civil, que vienen a ser este caso las materias de conciliación de pretensiones determinadas o determinables. ¿Ya? ¿Sobre qué? Sobre derechos disponibles de las partes. O sea, cuando hablamos de materia civil estamos hablando por lo general, de pretensiones que están cuantificables, ¿no? Cuantificables en dinero o en bienes, ¿no? Por ejemplo, la resolución de un contrato, ¿no? ¿Qué contrato puede ser? Un contrato de compra y venta entre dos partes, tres o más de dos partes, o entre una empresa. Puede ser un contrato inclusive laboral, ¿no? O un contrato de locación de servicios. O sea, cualquier contrato que obviamente se haya firmado, ¿no? Entre las partes y no haya pues habido algún tipo de cumplimiento o de repente de que ya el contrato se quede sin efecto, pueden acudir a un centro de conciliación para resolverlo, ¿no? Resolver también, obviamente, los incumplimientos o lo que haya llevado, pues, obviamente, a ese conflicto.
lo que indicaba, ¿no? Uno es la resolución de contrato, es cuando ya el contrato lo queremos resolver, o sea, que ya no tenga valor, ya no se cumple ese contrato entre las partes y que cada uno pues no pague las penalidades que indica el contrato, ¿no? Entonces, las partes pueden ir a un centro de conciliación. Otro punto puede ser por incumplimiento de ese contrato, ¿no? Una de las partes ha incumplido, entonces la otra parte quiere obviamente que se resarga, ¿no? Obviamente económicamente, ¿no? Ese incumplimiento. Entonces pueden acudir a un centro de conciliación en vez de ir a un juzgado. Y de una manera u otra, pues está lo que es la obligatoriedad en esos procesos, por ejemplo, civiles. El otorgamiento de escritura. Igualmente, se tiene que acudir a un centro de conciliación para evitar, en este caso, ir a un juicio directamente. ¿Qué cosa es el otorgamiento de escritura pública? Esto es cuando, por ejemplo, hay pendiente la regularización, ¿no? De este caso de la escritura, por ejemplo, de una compra y venta de una propiedad, ¿no? De un inmueble, ¿no? Por ejemplo, se hizo el contrato privado o de repente hubo de repente una división y partición y no se hizo el otorgamiento de escritura, ¿no? Entonces, ese otorgamiento de escritura que debe figurar, obviamente, en la SUNAR, en registros públicos, está pendiente, pero las partes, por algún motivo, no finiquitan esa gestión. Entonces, lo pueden hacer, ¿no? Y es así, lo tienen que hacer antes de hacer un juicio ante un centro de conciliación. Rectificación de áreas cilinderos, ¿no? Las áreas cilinderos vienen a ser, este caso, en el caso de las construcciones, ¿no? Los límites que pueden tener este caso entre una construcción, ¿no? O de repente dentro de una independización, ¿no? Se quiere rectificar, ¿no? O sea, puede ser por error o por omisión o por de repente inconformidad. Las partes quieran rectificar esas áreas linderos, ¿no? Pero no se ponen de acuerdo. Entonces, lo pueden hacer a través de un centro de conciliación. Ofrecimiento de pago. El ofrecimiento de pago es cuando una persona quiere de repente cumplir con alguna obligación, ¿no? Y de una manera u otra quiere pues hacerlo sin ir a una etapa judicial, ¿no? Entonces puede ofrecer un pago de repente una deuda, ¿no? ¿No? Entonces ofrece el pago de la deuda de repente dentro de las posibilidades y características que él quiera pagarlas, ¿no? ¿No? Y en este caso la otra parte va a tratar de negociar, porque de repente no le es conveniente ese ofrecimiento de esa forma, de esas características, ¿no? Pero como indicamos, esto va a ser para llegar a un acuerdo, ¿no? Puede ser que las partes invite a la otra parte y la otra parte no acuda, pero no llega a un acuerdo. Lo importante es que se acuda o se busque tratar de una solución mucho más rápida, ¿no? Y también puede ser materia conciliar el desalojo, ¿no? El desalojo viene a ser este caso cuando hay una acción en la cual el propietario o los propietarios desean pues la restitución de su bien inmueble, ¿no? O sea, que se restituya, que las partes puede ser por un tema de repente de compra y venta, no le han entregado la propiedad, o puede ser un tema de arrendamiento, que ha incumplido este caso, ¿no? El inquilino, y desean pues obviamente necesitan pues que se restituya su bien, o sea, que le devuelvan el bien, ¿no? En un tiempo determinado, ¿no? Y eso puede traer también otros tipos de pretensiones, como por ejemplo deudas, ¿no? Deudas acumuladas. ¿Ya? Entonces, todo esto aquí lo que se está viendo es para que podamos nosotros entender que se deben buscar los acuerdos conciliatorios antes de ir a una etapa judicial, ¿no? Y ahí la lista es grande. En realidad la conciliación es para casi la mayor parte de conflictos que existen, ¿no? Entonces, los conflictos se pueden solucionar siempre conciliando antes de ir a una etapa judicial. Bueno, ahí que está el logo tapándolo es lo que es la división y partición de bienes, ¿no? Por ejemplo, en una herencia, ¿no? Que no se ha dado herencia a todos los hijos o parte de los nietos o sobrinos, pero no se ha quedado en cómo se va a dividir, ¿no? Entonces todos tienen el derecho, pero no hay un acuerdo para dividirse, ¿no? En este caso los bienes, ¿ya? Eso es una división y partición. La indemnización es cuando hay un resarcimiento que tiene que, ¿no? Hacerme en alguna persona, alguna empresa, ¿no? Por algún motivo que me haya afectado, ¿no? Entonces yo solicito una indemnización a través de una conciliación antes de ir a un juicio. Y también la indemnización por temas familiares, por ejemplo, por temas de separación unilateral de unión de hecho, ¿no? Si bien es cierto, no es un divorcio, pero la unión de hecho de una manera u otra es la convivencia que ha tenido una pareja en un tiempo y bueno, al ser separados, una de las partes podría pedir una indemnización si es que considera que ha sido afectado. ¿Ya? El retracto, bueno, son en este caso situaciones donde una persona debe retratar o en todo caso la acción que ha hecho pues afectar a otra persona, ya sea por alguna divulgación de información, por algún hecho, por un acto, ha
ha causado algún tipo de perjuicio a una persona y lo que se pide es el retracto. Petición de herencia, ¿no? En este caso es cuando una persona no está considerada dentro de la herencia o no se ha participado en una herencia, puede solicitarla también. Interdicción de retener y recobrar. Eso también tiene que ver un poco con temas de bienes, ¿no? Bienes o puede ser este caso también temas económicos, ¿no? Para que la persona no pueda hacer uso de ciertos bienes por ser un interdicto, ¿no? Una persona que tiene algún tipo de dificultad para tomar decisiones, ya sea por tema de salud o por temas de algún tipo de índole enfermedad, ¿no? O accidente. Obligación de dar suma de dinero, cuando una persona tiene una deuda o una obligación de pagarle a alguien, ¿no? Es una cantidad de dinero. Obligación de dar, hacer y no hacer, son obligaciones en cuanto a temas civiles de poder entregar, cumplir a un trabajo o entregar a un bien, ¿no? La reivindicación de un bien, sentencia con condena futura, pago de mejoras y otras que sean de libre disponer de las partes. Entonces, aquí hay muchos temas civiles, obviamente que me quedaría corto en explicar cada uno, ¿no? Y todas las características, pero en conclusión lo que tenemos que ver es que en materia civil, básicamente se va dirigido a lo que es una pretensión económica, ¿no? Que puede conllevar a un dinero, ¿no? A un dinero, a algún tipo de daño, ¿no? Que tiene que ser cuantificable, a un bien, ¿no? Que debe, este caso, entregarse, ¿no? O un bien que debe, este caso, buscarse la solución. ¿Ok? Vamos entonces a continuar. Ya. Y hay otras materias conciliables en lo que es materia familia. Ya hemos dicho en el preámbulo que la conciliación te va a solucionar muchos conflictos. O sea, es como pensar en que yo quisiera hacer un juicio y bueno, ¿no? Voy al Poder Judicial, pero ¿dónde voy a ir? Si es un tema de familia, tengo que ir a un juzgado de familia o tengo que ir a un juzgado de paz letrado. Si es un tema de cuantificable, tengo que ir a un juzgado civil o un juzgado comercial o un juzgado laboral. Entonces, en los temas judiciales, si es cierto, cuando no hay otra alternativa, no hay un acuerdo, definitivamente la única solución es ir al Poder Judicial, ¿no? Para eso, bueno, ¿no? Ya los letrados, bueno, te van a indicar, pero obviamente que es toda ¿cómo le puedo decir? Llevar un proceso judicial hay que tener, bueno, bastante paciencia en realidad, pues aquí, ¿no? Y definitivamente si tienes todos los medios probatorios, ¿no? Y tienes casi este caso las posibilidades mucho más grandes que la otra parte, porque el derecho te asiste, ¿no? En mejor proporción, obviamente que es recomendable que sí lo hagas, ¿no? Porque bueno, indudablemente vas a tener la mayor posibilidad de ganar. Pero eso se conlleva cuando no hay una solución, ¿no? No hay una solución, las partes no se pueden entender, ya han buscado diversas formas, pero no hay un entendimiento. Pero si lo hubiera formas de buscar una solución, definitivamente lo más recomendable es hacerlo a través de una conciliación. Es mucho más pronta, mucho más rápida. Pero en los temas de familia, bueno, hemos visto los temas civiles, ahora los temas de familia también. Hay diversos problemas, lo que hablábamos inicialmente, ¿no? Por ejemplo, materias como la pensión de alimentos, ¿no? De los menores, ¿no? Pensión de alimentos de los menores hijos, ¿no? Es una obligación de los padres. Definitivamente, la ley te respalda, ¿no? A los menores porque, ¿no? Necesitan para sobrevivir esa pensión. Pero el tema está ponerse de acuerdo en la cantidad, ¿no? Y si estás de acuerdo o no, lo que el juez finalmente te va a indicar. Pero si las partes por ahí pueden llegar a un acuerdo en lo que es el monto, mejor lo pueden hacer a través de un centro de conciliación. La pensión de alimentos a favor del conviviente, generalmente la ley no te respalda mucho en ese sentido. Bueno, tiene que estar definitivamente haber una unión de hecho debidamente ya legal, pues, ¿no? Legal reconocida por la ley, ¿no? Ante un notario, ante un juez, pero generalmente la pensión de alimentos se puede dar pues cuando hay una descompensación o de repente algún índole que la otra parte no pueda sustentarse, ¿no? Por sí mismo, ¿no? Para sus necesidades básicas. Por ejemplo, tenga alguna enfermedad o una discapacidad, ¿no? O haya sido afectado, ¿no? De repente que no pueda desenvolverse para poder buscar sus propias, ¿no? Sustento, ¿no? Entonces ahí pueden buscar también una pensión de alimentos o salvo que la otra parte quiera, ¿no? Voluntariamente brindarle una pensión de alimentos, ¿no? Al conviviente y se van a poner de acuerdo en una conciliación, ¿no? Para evitar un juicio. Reducción o aumento de alimentos es cuando la pensión de alimentos se piensa reducirla, ¿no? O sea, en la cantidad, de repente
Antes era pues una pensión más elevada, supongamos un hijo que le están pasando una pensión de 800 soles y de repente las partes se ponen de acuerdo en reducirla en cierta cantidad, ¿no? ¿Por qué? Porque han bajado los ingresos tal vez de una de las partes o la otra parte compensa, ¿no? En este caso la proporción de alimentos, o puede darse lo contrario, ¿no? El aumento de alimentos, ¿no? Igualmente, ¿no? Esto lo pueden hacer también a través de un juzgado, ¿no? Todo lo que estamos viendo se busca a través de una conciliación más rápido, pero se puede hacer a través de un juzgado, que es mucho más lento, definitivamente. Exoneración de alimentos. ¿Qué es la exoneración de alimentos? Exoneración de alimentos es cuando el padre o la madre que ha sido sentenciado de pasar una pensión de alimentos ya ha terminado su obligación, ¿no? ¿En qué momento termina la obligación de este caso de la parte, ¿no? Sentenciada, ¿no? Cuando ya el caso el alimentista, que puede ser el menor de edad, ha alcanzado la mayoría de edad, los 18 años de edad. ¿Ya? En ese caso puede ser un motivo para que pida la exoneración. O de repente también, pues de repente cuando puede haber sido que las partes se han puesto de acuerdo, ¿no? Que ya no le pase alimentos, ¿no? Por lo general es cuando ha cumplido la mayoría de edad, aunque la ley respalda al hijo o al alimentista que puede tener pensión de alimentos inclusive hasta que termine sus estudios superiores. Inclusive puede extenderse hasta los 28 años. Pero en este caso es un derecho que le asiste al demandado, ¿no? Si ha alcanzado la mayoría de edad y ya no hay una necesidad de pasar alimentos, ¿no? Ya que puede solventarse por sí mismo, ¿no? Entonces lo puede solicitar a través de una conciliación o a través del juzgado, ¿no? Esa es la exoneración de alimentos, ¿no? La persona que ha sido sentenciada en un juicio de alimentos. El régimen de visitas es indudablemente cuando las personas, pues, ¿no? Uno de los padres tiene la tenencia, ¿no? Se queda con el menor, viviendo con el menor, entonces a la otra parte, que puede ser padre o madre, le corresponde tener un régimen, quiere decir, en este caso, definido cuáles van a ser las visitas que va a tener con el hijo, ¿no? O hija, ¿no? Puede ser con externamiento o sin externamiento, ¿no? O sea, puede quedarse con el menor a pernoctar o tal vez no. Eso es lo que se ponen de acuerdo, ¿no? La variación de régimen de visitas es justamente cuando no está de acuerdo una de las partes de ese régimen de visita que se ha decretado, ¿no? Y busca variarlo. La tenencia es justamente quién de los padres se va a quedar con el menor, ¿ya? Estos puntos son bien importantes, ¿no? En una separación entre los padres, ya sea divorcio, ya sea separación de hecho, siempre los puntos cuando hay menores se va a tocar el tema de alimentos, régimen de visita y tenencia. En los juzgados, como le indicaba, se tocan en juzgados diferentes. Entonces eso puede incrementar también los gastos y también obviamente el tiempo en transcurrir en buscar una solución. Los gastos de embarazo. Por lo general muchas personas muy poco tienen conocimiento que se pueden demandar los gastos de embarazo, ¿no? Cuando están en la etapa de, ¿no? Prenatal, ¿no? Pero pueden hacerlo también ante el juzgado, ¿no? O pueden hacerlo a través de un centro de conciliación. Igualmente, la tenencia de alimentos también, ¿no? Pueden solicitarla. Liquidación de sociedades gananciales. ¿Qué es la sociedad ganancial? La sociedad ganancial es cuando hay una pareja que ha sido casada, ¿no? Ante la ley, ¿no? En este caso, ante la ley, o sea, civilmente, y van a este caso a separarse o divorciarse, entonces tienen que liquidar, ¿no? Los bienes que han adquirido conjuntamente, que esa es la sociedad gananciales. Pueden haber adquirido bienes muebles o bienes inmuebles. Entonces, no se ponen de acuerdo para liquidar, ¿no? ¿Qué bien le va a corresponder a cada uno? Entonces lo pueden hacer ante una conciliación. Igualmente, sociedad gananciales es cuando son casados, ¿no? Son cónyuges. Y sociedad de bienes durante la unión de hecho es cuando son convivientes, pero han sido reconocidos esa unión de hecho, ya sea vía notarial o vía judicial. ¿Ok? Y otras materias conciliables que pueden ser con el Estado, ¿no? También un privado puede tener conflictos con el Estado. Por ejemplo, si ha contratado con el Estado, le ha vendido para el Estado, por si acaso de repente puede haber vendido algún tipo de servicio o un bien. Igualmente, es como un tercero, como un privado. Igual van a poder realizar una conciliación por una resolución de contrato, por ampliación del plazo de un contrato, por recepción y conformidad de obras que el Estado no se las da, entonces las puede solicitar a través de una conciliación, valorización o metrados de repente de alguna propiedad, un terreno, ¿no? Que el Estado participa, entonces solicitan esa valorización, liquidación de un contrato, obligaciones posteriores al pago, daños ocultos y otras controversias. Lo que son, en este caso, materias con el Estado, son similares a las materias civiles. Lo que pasa es que se toca, ¿no? Con el Estado como, ¿no? Como una materia
aparte, ¿no? Ya que el Estado, pues de manera u otra, pues va a manejarse muy diferente que un particular, ¿no? Entonces, igualmente, se va a buscar una conciliación a través de ¿no? de un centro antes de hacer un juicio. En este caso sí es obligatorio que se busque la conciliación con el Estado antes de demandar al Estado, ¿no? ¿Ok? Bueno, todos estábamos hablando de las conciliaciones, las materias conciliables. Vamos a hablar las conciliaciones facultativas, ¿no? Hay unas conciliaciones facultativas que definitivamente se van a dar, ¿no? Para efectos de calificación de la demanda judicial. Aquí no es exigible la conciliación extrajudicial, o sea, no es obligatorio, es facultativo por las partes. Por ejemplo, un proceso de ejecución de acta de conciliación, por ejemplo, ¿no? Si ya hice una conciliación y no cumplió una de las partes, ya no tengo la obligación de volver a hacer otra conciliación, sino simplemente voy directamente al Poder Judicial para pedir la ejecución de esa acta de conciliación. Procesos de tercería, cuando yo quiero, de repente, incluirme en un proceso judicial que estoy siendo tercero afectado, ¿no? No soy ni el demandado ni el demandante, pero sí me afecta como tercero. Entonces me incluye ese proceso, ¿no? En la prescripción adquisitiva de dominio, que esto es cuando yo tengo una propiedad que he vivido, por ejemplo, durante 10 años pacíficamente, ¿no? Y nadie me ha reclamado, no me ha hecho un proceso judicial, entonces puedo yo solicitar la prescripción adquisitiva para que esa propiedad, ¿no? Pase a nombre, ¿no? En este caso, de la persona que ha estado, ¿no? Viviendo pacíficamente. En el retracto también y cuando se trate de convocatoria de Asamblea General de Socios o Asociados. Estos tipos de materias no son obligatorias, son facultativas. Si desean, las partes pueden buscar la conciliación antes de iniciar un proceso judicial. ¿Ok? Entonces, hay otros procesos, por ejemplo, en el proceso de impugnación judicial de acuerdos de juntas generales de accionistas. ¿Qué cosa es una impugnación judicial? Por ejemplo, si yo pertenezco a una empresa, a una sociedad anónima, por ejemplo, soy socio o accionista, pero en la Junta General ha habido acuerdos que definitivamente, por más que yo he puesto mi punto de vista, no se han dado, ¿no? O sea, no, o sea, simplemente se han dado, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces puedo impugnar. ¿Qué es impugnar? Puedo, en este caso, hacerlo de manera judicial, ¿no? Que ese acuerdo sea, pues, ¿no? Que no sea válido, ¿no? ¿Ya? Entonces puedo hacerlo también amparándome en el artículo 139 de la Ley General de Sociedades, así como también los procesos de acción de nulidad previstos en el artículo 150 de la ley. O sea, puedo pedir la impugnación o puedo pedir la nulidad de ese acuerdo de junta generacionistas. También los procesos de indemnización derivados de la comisión de delitos y faltas provenientes de derecho de materia ambiental, ¿no? También en este caso no son obligatorios, son facultativos. Y los procesos contenciosos administrativos. Los procesos contenciosos administrativos son procesos que se dan, procesos no judiciales, sino que se dan dentro del Estado, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser un trabajador o un tercero, ¿no? Dentro de un procedimiento del Estado que ha brindado servicio para el Estado o que de repente ha trabajado para el Estado, ¿no? O de repente ha hecho una reclamación al Estado, ¿no? En el Estado ustedes saben que tiene diversas entidades, ¿no? No solamente el gobierno central, sino hay diversas entidades, ¿no? Entonces hago un procedimiento administrativo porque no estoy de acuerdo en la decisión que tomó esa entidad. Entonces hago, ¿no? Un proceso administrativo y no necesito ir a una conciliación antes de hacer ese proceso administrativo o contencioso administrativo. Lo puedo hacer facultativamente. Ok, bueno, ya, y vamos a ver unos supuestos y materias no conciliables de acuerdo al artículo 7 de la Ley de Conciliación. Tenemos aquí los que no proceden a la conciliación en los siguientes casos, cuando se desconoce el domicilio de la parte invitada. O sea, si yo quiero hacer una conciliación, obviamente tengo que llevar mi solicitud y tengo que indicar a qué domicilio voy a hacerle llegar ¿no? La invitación a la parte, en este caso, ¿no? La otra parte. No conozco el domicilio. Por lo general, pues se le puede notificar a su domicilio que está en RENIEC, ¿no? Ese es su domicilio legal, porque ahí aparece, es donde vota, donde, ¿no? Donde se reconoce que la persona tiene el domicilio. ¿Ya? O cuando la parte invitada domicilia en el extranjero, salvo que el apoderado cuente con poder expreso para ser invitado a un centro de conciliación. Si yo quiero conciliar con una persona que no está en el Perú, entonces el centro de conciliación no tiene el ámbito o competencia para, ¿no? Para poder realizar esa conciliación, ¿no? Cuando una persona está en el extranjero, salvo que tenga un apoderado en el Perú, ¿no? Y que tenga esas facultades para poder representarlo en una conciliación. Cuando se trata de derechos y bienes de incapaces, a que se refiere el artículo 43 y 44 del Código Civil. Los incapaces, por ejemplo, no tienen capacidad de discernimiento, ¿no? Una persona que no esté, obviamente, capacitada para poder conciliar, por ejemplo, un sordomudo, por ejemplo, ¿no? Una persona que considera, ¿no? Según ley,
¿no? Tiene incapacidad, ¿no? Incapacidad de ejercicio, ¿no? Sobre todo incapacidad de ejercicio la que tiene. Entonces, a esas personas no podemos invitarlos, no procede en este caso la conciliación. ¿Ya? En los procesos cautelares, no, tampoco, porque eso ya está en etapa judicial, justamente el proceso cautelar. Procesos de garantías constitucionales, no hay competencia en las conciliaciones. Para eso está en este caso los juzgados, ¿no? Constitucionales. En los procesos de nulidad, ineficacia y nulidad de acto jurídico, ¿no? Tampoco hay competencia. Y en los que indican los establecidos en el inciso 134 del artículo 221 del Código Civil. ¿Ok? Entonces, y también hay 3 puntos más. En la petición de herencia, cuando en la demanda se incluye la solicitud de declaración de heredero. ¿Ya? En la petición de herencia se solicita siempre y cuando este caso no exista este caso una declaración de heredero, ¿no? Porque ella sería una impugnación, ¿no? Una impugnación de este caso de acto jurídico, ¿no? O una nulidad de acto jurídico. En los casos de violencia familiar, no existe conciliación en la violencia familiar. No es conciliable la violencia familiar, ¿no? Igualmente los delitos penales no se concilian, ¿no? Entonces aquí tampoco se va a conciliar, salvo en la forma regulada por la ley 28.494, la ley de conciliación fiscal. Eso ya lo hacen en etapa fiscal, ¿no? ¿Ya? De acuerdo a unos acuerdos, en este caso, lo que realiza el Ministerio Público. Y en las demás pretensiones que no sean de libre disposición por las partes conciliantes. O sea, yo no puedo conciliar algo que yo no dispongo, ¿no? Un bien que no es de mi propiedad, no puedo conciliarlo, ¿no? Por ejemplo, a eso se refiere. ¿Ok? Otros casos no conciliables, vemos cuando la actuación de la parte invitada se encuentra regulada por una ley especial que imposibilita que sea demandado ante los tribunales nacionales, ¿no? Por ejemplo, un ciudadano extranjero, ¿no? Un ciudadano extranjero, de repente que tiene su empresa en el extranjero, ¿no? Siempre y cuando ya sea imposible para que pueda, en este caso, realizarse la conciliación. O cuando la conciliación extrajudicial verse sobre bienes del Estado. Yo no puedo conciliar un tercero bienes del Estado, que son de dominio público, por ejemplo, una playa, ¿no? Una plaza, un parque, ¿no? No son conciliables, ¿no? Sobre esos bienes. Cuando se han promovido procedimientos conciliatorios con personas inciertas o de invitados que se desconoce su domicilio. Igualmente, es importante conocer el domicilio de la parte a quien se va a conciliar, ¿no? El domicilio donde reside. Y cuando los invitados a un procedimiento conciliatorio son varios y uno de ellos se encuentra en el extranjero. O sea, si hay una conciliación que conlleve pues, a un grupo de personas, puede ser por una empresa, una sociedad, y una de las partes está en el extranjero, tampoco se puede realizar la conciliación. ¿Ya? Entonces hay algunas excepciones. Ok, bueno, esta parte del procedimiento conciliatorio, vamos nosotros ya, este es un poquito más extenso, ya, vamos, no sé si hay alguna pregunta, ya, antes de empezar. Algo chiquito, además vamos a indicar cómo se inicia el procedimiento conciliatorio. Yo me debo acercar a un centro de conciliación, sea público o sea privado, para que iniciar solicitando, ¿no? A través de un documento que es la solicitud de conciliación, ¿ya? Y esta solicitud de conciliación podría ser observada por el centro de conciliación cuando no se cumpla con los requisitos, ¿no? Entonces tengo que tener unos requisitos para yo presentar mi solicitud a un centro de conciliación, que nos dice el reglamento. Ya hemos dicho uno, por ejemplo, el domicilio, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, el primero es la fecha. Si la fecha de reacción no coincide con la fecha de solicitud, o sea, hay que colocar en este caso las fechas, obviamente, las fechas ciertas, pues, ¿no? Cuando voy a solicitar la fecha y en este caso la fecha de reacción tiene que ser posterior a la fecha de solicitud, ¿no? Se toma en cuenta la fecha de reacción para el cómputo de plazos. El nombre, nominación o razón social, documento de identidad, ¿no? Domicilio del solicitante, o sea, yo tengo que saber el nombre, no puedo enviar una solicitud conciliar a una persona que no sé su nombre o empresa que no sé exactamente cuál es su razón social. Tengo que saber su documento de identidad, ¿no? El domicilio del solicitante y de los solicitantes, indicar el domicilio. Y en caso que la solicitud sea presentada en forma conjunta por más de una persona, quien desee ser invitado en una dirección diferente debe señalarlo en la solicitud, ¿no? O sea, si son varias personas en una sola solicitud, se señala la dirección de cada uno. ¿Ok? Básicamente la solicitud, vamos a terminar mejor con este tema. El nombre y domicilio de apoderado, representante o solicitante de ser el caso. O sea, si tengo un apoderado, tengo que indicar el nombre y domicilio del apoderado o representante legal. En los casos de padres menores de edad, que sean representantes de sus hijos, también en materia de alimentos, régimen de visita podrá identificarse con la partida de nacimiento o documento de nacionalidad de identidad. Las partidas de nacimientos se pueden sacar, ¿no? Libremente, es una información pública, en realidad lo puede sacar cualquier persona en el RENIEC. La ficha RENIEC, el C4 también lo puede sacar cualquier persona para poder identificar el nombre completo, el documento de identidad y la dirección que figura, ¿no? En la ficha. También otro
requisito es el nombre, denominación o razón social de la persona o con la que se desea conciliar. Tengo que yo colocar el nombre tanto del solicitante, los datos del solicitante, como también el nombre y los datos de la persona a quien invito a conciliar, ¿no? El nombre, domicilio, dónde le va a llegar la invitación y principalmente los hechos, ¿no? La materia del conflicto. Se tiene que expresar de manera ordenada y precisa. ¿Qué es lo que quiero conciliar, ¿no? ¿Qué es lo que busco y cuál es mi pretensión? ¿Qué es lo que yo indico, ¿no? ¿Qué es lo que quiero conciliar? En los casos de alimentos, si existen otras personas con derecho alimentario, a fin de preservar la buena fe y legalidad de conciliación. Se debe indicar si es un caso de alimentos, ¿no? No sé, en este caso, si estoy invitando a conciliar a la parte, ¿no? Que debe pasar los alimentos que no está cumpliendo, ¿no? Se indica de manera clara. La pretensión es importante, qué es lo que quiero, ¿no? Yo quiero conciliar, pero qué es lo que estoy buscando, ¿no? Tanto en dinero o en bienes, ¿no? O de qué manera busco yo el resarcimiento, ¿no? Obviamente por lo que estoy conciliando. Y se debe indicar de manera clara, precisar la materia, si es materia civil, materia de familia o con el Estado, ¿no? ¿Y qué cosa es, ¿no? Yo quiero conciliar alimentos, quiero conciliar tenencia, quiero conciliar requisitas, quiero conciliar resolución de contrato, ¿no? O incumplimiento de contrato, por ejemplo, que son materias diferentes. ¿Ya? Esta solicitud también se puede realizar de manera verbal para este efecto, ¿no? Los centros de conciliación tienen formatos de conciliación, ¿no? No es necesariamente que la parte tenga este caso el formato, ¿no? De repente no tiene conocimiento, puede acercarse al centro de conciliación y ellos tienen un formato predefinido, ¿no? Que lo puede llenar a mano, ¿ok? Entonces, de esta manera, los requisitos tienen que ser completos para que se pueda realizar la invitación a la conciliación y que se realice una fecha para que se realice, en este caso, la reunión, ¿no? O la audiencia de conciliación, ¿no? Esa solicitud va a ser revisada por el centro de conciliación, ¿ya? Indicábamos que los centros de conciliación tienen competencia, ¿no? En las materias que hemos visto, ¿no? Las materias que hemos indicado, civiles, de familia y con el Estado, ¿no? ¿Qué cosa es conciliable y qué cosa no es conciliable, ¿no? Y obviamente tiene que hacerse a través de un centro de conciliación que esté acreditado por el Ministerio de Justicia, ¿no? O pueden hacerlo a través de la MEMUNA o el mismo centro de conciliación que está en el Ministerio de Justicia. ¿Ok? Entonces, básicamente esto es un poco de lo que queríamos hablar de la conciliación. Es un tema muy amplio, ¿no? Como le decía, nos podemos quedar cortos porque esto es base de un curso, inclusive de un curso de conciliación o un diplomado de conciliación, ¿no? Hemos tocado las partes más importantes, pero obviamente indicando, ¿no? Lo más resaltante para las personas que quieran hacer una conciliación. Eh, bueno, a través del grupo TEMIS tenemos nuestro centro de conciliación también, que es de la Escuela Oprasa. Actualmente, bajo los parámetros de la pandemia, se están realizando algunas conciliaciones virtuales y algunas pues presenciales, ¿no? Obviamente, de acuerdo a las coordinaciones que se realicen. Y por lo demás, bueno, ¿no? Se invita siempre a las partes a conciliar siempre buscando un acuerdo más satisfactorio, que sea más flexible y más, de una manera más ventajoso para las partes, ¿no? O sea, si las partes tienen una buena comunicación y una buena posibilidad de poder buscar un acuerdo, lo mejor es hacerlo a través de una conciliación, ¿no? Antes de hacer un proceso judicial, ¿no? Definitivamente el proceso judicial es la última solución en caso que no haya un entendimiento entre las partes, ¿no? Ok, entonces con eso estamos concluyendo. Bueno, pasaré a ver si hay algunas preguntas o consultas. Tengo entendido que estamos en el Facebook Live, también estoy viendo yo en el Facebook Live. No sé si hay alguna consulta sobre el tema de hoy. Bueno, está grabada también la sesión del día de hoy para las personas que posteriormente quieran, ¿no? Revisar este seminario gratuito. Y agradecemos nuevamente al Colegio de Ingenieros de Piura por habernos brindado ¿no? Este espacio, ¿no? Esta ventana para nosotros poder hacer llegar estas materias importantes y también, ¿no? Hacer llegar nuestros servicios que estamos siempre nosotros de manera incondicional a la orden que ellos necesiten o quieran requerir nuevamente nuestros seminarios, ¿no? No sé si no hay preguntas, entonces vamos a esperar unos minutos a ver, o segundos a ver si hay una consulta antes de pasar a despedirnos. Bueno, así les hemos recordado igualmente que en el link
del fanpage del Colegio de Ingenieros de Piura. Está también para que se puedan registrar las personas que tal vez que lo puedan haber visto por el Facebook, ¿no? O lo puedan ver la sesión grabada. Vamos nosotros entre los participantes, vamos a dar algunos obsequios, ¿no? Sobre todo la certificación del grupo Temis y algunos obsequios que consisten en unos libros digitales. Ok, entonces, al parecer no hay preguntas. Bueno, estamos nosotros culminando el ciclo de seminarios el día de hoy, ¿no? Estamos muy contentos y agradecidos con el Colegio de Ingenieros de Piura. Y bueno, ¿no? De repente vamos a coordinar para el mes de diciembre hacer algunos seminarios igualmente, tal vez en este caso, no sé si en otro horario, tal vez que puedan, ¿no? estar más participantes, pero igualmente bajo las indicaciones del Colegio de Ingenieros de Piura. Muy agradecido y estamos pues para, ¿no? para cualquier consulta. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, abogado, por su participación. Esperemos encontrarnos en las próximas sesiones. Muy amable igualmente.